Dándole continuidad a los conceptos y a los temas que hemos venido manejando en el área de filosofía para el grado 11, ya hemos visto durante nuestro ciclo filosófico muchos autores y nos hemos empezado a detener en las distintas disciplinas filosóficas. Ya hicimos un repaso lo más breve posible, pero con los conceptos fundamentales en torno a la lógica. Es ahora el momento también de que nos adentremos en una disciplina muy importante dentro de la filosofía que se le conoce como la metafísica. De entrada, la disciplina metafísica es aquella que ve más allá de lo natural o de lo que se puede palpar. Meta es aquello que está más allá y físico, naturaleza o lo que se puede palpar. Entonces es aquella realidad que se encarga de estudiar y de explorar los principios que superan lo tangible, que superan lo físico. Pero el concepto fundamental que se maneja dentro de la metafísica es el conocido como el ser. El ser se puede entender de muchas maneras dentro de la filosofía. El ser se puede entender como existencia, el ser se puede entender como esencia, el ser se puede entender como sustancia también, como ente incluso en algunos momentos. Vamos a intentar explorar este concepto en sus generalidades para tenerlo claro, dado que es el concepto fundamental dentro de la metafísica. ¿Cuál es la naturaleza del ser? Lo primero que tenemos que decir es que el ser no es un concepto definible o limitado que se pueda encerrar o categorizar de alguna manera determinada. Es un concepto que cubre mucha extensión. Por eso les decía en un principio todos los conceptos que abarca el ser: sustancia, existencia, esencia, naturaleza, existencia. Por lo tanto, definible particularmente no es muy sencillo. Lo que sí podríamos decir es que el ser es aquello que existe o que tiene la posibilidad de existir. Ya cuando empecemos a ver un poquito las categorías del ser, vamos a ir entendiendo mucho mejor el concepto de este principio metafísico. ¿Cuáles son las propiedades trascendentales del ser? Cuando hablamos de propiedad, estamos hablando, digamos, de las características que contribuyen a definir o a determinar una realidad, en este caso la realidad de la que estamos hablando del ser, pero no forman parte de su naturaleza, son parte, son elementos de lo que hacen definir una realidad. Y estas pueden variar, aunque no varía su naturaleza. La primera categoría o la primera propiedad a la que tenemos que detenernos del ser es la unidad. La unidad a que hace referencia es primero al hecho de ser una realidad única y total. Entonces existen seres divisibles e indivisibles, simples o compuestos. Pero en el sentido del ser hablamos de único porque es ese y no puede ser otro. Por eso entonces aquí entramos en la confrontación de algunos conceptos metafísicos y filosóficos como lo substancial y lo accidental. Cuando hablamos de lo substancial estamos hablando de aquello que puede ser en sí mismo y que no necesita de nada más para ser. En el caso del accidente, son simplemente propiedades o características que dependen de una realidad para poder existir, pero que no afectan la esencia o la naturaleza de algo. Lo mismo podríamos decir entre lo natural y lo artificial o lo moral y la finalidad, ¿no? En ese mismo sentido podríamos hacer esa distinción. Una segunda categoría, una segunda propiedad trascendental del ser es la verdad. Cuando hablamos de la verdad, podríamos detenernos un poco en la definición tomista de Santo Tomás de Aquino en torno a la verdad, que es la adecuación de la mente y de la realidad, de la cosa y la realidad, cómo la mente se adecua a lo que existe fuera de ella. Prácticamente podríamos decir que la verdad es la conformidad de un ser con su naturaleza, con la naturaleza que le es propia, con la naturaleza que lo hace ser lo que es. Eso sería un poquito también de coherencia entre lo que se dice ser y la esencia de este ser. Y una tercera propiedad trascendental del ser es la bondad. Para Platón, la más importante del ser, ¿no? ¿Por qué? Porque es aquella cualidad que hace que el ser sea agradable, apetecible, útil, eficiente. Incluso dentro de la estética es aquello que lo hará bello y por tanto entonces apetecible a los sentidos, a la inteligencia, pero sobre todo a la voluntad.
Ahora, cuando hablamos de la bondad del ser, tenemos que distinguirla de la bondad moral, es decir, de cuando calificamos un acto de la conducta como bueno. Algunas clases de seres que tenemos que tener presentes. El ser necesario. Cuando hablamos del ser necesario es de aquel que se basta a sí mismo y de que no necesita de otro para existir. Tendríamos que hablar del ser substancial. El único ser al que se le puede categorizar de esta manera es a Dios, porque es aquel que no depende de otro para ser, que se basta a sí mismo, que es autosuficiente. En ese sentido podríamos hablar del ser necesario. Al contrario del necesario, hablamos también del ser contingente. El ser contingente es aquel que depende o necesita de otro para hacer o existir. Y normalmente pues aquí entran en esta categoría todos los seres que existen, los seres reales o los seres finitos, ¿no? Porque siempre dependen unos de otros y porque tienen un fin. Hablemos del ser real. El ser real, como el mismo concepto lo indica, hace referencia a lo que existe realmente, es decir, una persona determinada, un objeto, una realidad externa a la persona, aquello que se puede evidenciar con los sentidos de que posee una existencia. El ser de razón. El ser de razón, distinto del real, es aquel que se ubica dentro del pensamiento y que se puede determinar incluso en algunos momentos como simplemente una idea y que solo existe en la mente y que no encuentra coherencia o concordancia con la realidad externa. Y pueden ser, por ejemplo, realidades que, aunque están en la mente, no existen en la realidad. Un ejemplo, por tanto, podría ser el centauro. Hablamos del ser ideal. Cuando hablamos del ser ideal, estamos hablando, recordemos, la palabra idea viene del griego eidos, que Platón determinó muy claramente, que indica molde, ¿no? Entonces el ser ideal es aquel modelo de ser que permite la disposición para que los otros seres sean, ¿no? Entonces, digamos como los moldes primeros que dan apertura a la realidad de otros seres. Aquí podemos categorizar a las figuras geométricas, a los números, a la realidad de matemáticas. El ser posible o potencial. Cuando hablamos de lo potencial tendríamos que hacer una distinción metafísica también entre dos conceptos, entre potencia y acto. Cuando hablamos de potencia estamos hablando de la posibilidad de ser. Cuando hablamos de acto estamos hablando de lo que es en el ahora, en el ya. Entonces, en el acto, por eso se define así. Por lo tanto, cuando hablamos del ser posible, no es un ser real, sino el ser que puede llegar a ser real. Entonces, por ejemplo, un edificio, una construcción que está proyectada en unos planos para ser construido en un lote, es un ser posible. No está evidenciado todavía en la realidad, pero muy posiblemente será una realidad. Eso sería el ser posible o potencial. Algunos principios ontológicos o principios del ser. Recuerden que hablamos hace un momento que ser también se puede identificar con ente, ¿no? Entonces, en ese sentido hablamos de los principios ontológicos. Estos principios fueron determinados por Aristóteles dentro de sus apartados de lógica. El primer principio lo llamamos el principio de identidad y se define fácilmente. Lo que es y lo que no es, no es. Es decir, que todo ser es idéntico a sí mismo. Encuentra su realidad en sí mismo y no en otro. Ese sería el principio de identidad. El principio de no contradicción es cuando nosotros definimos lo siguiente: no es posible que una cosa sea y no sea al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto simultáneamente. Es decir, o se es o no se es, pero ambas realidades no pueden comulgar dentro de la misma realidad. El principio del tercero excluido. Este es el principio que reza de la siguiente manera: entre dos aspectos contradictorios de la misma cosa, o es o no es. Es decir, no hay término medio. No, el principio de tercero excluido es que no hay una tercera posibilidad. Simplemente se es o no se es, pero no hay un punto medio entre estas dos realidades. Y hablamos del principio de razón suficiente. Todo ente o todo ser ha de tener una razón suficiente de su ser. Nada hay sin razón suficiente. Aquí estamos hablando sobre todo de la causa y del efecto. Es decir, que todo ser tiene una raíz, un origen, una causalidad, pero por su misma razón de ser causado también tiene una finalidad eficiente, es decir, digámoslo, una misión, un para qué.
pero el para qué no está desligado del por qué, es decir, de la causa. En este mismo orden metafísico tenemos que hacer la distinción dentro del ser de dos conceptos fundamentales, los conceptos de esencia y existencia. La esencia siempre hará referencia sobre todo a la naturaleza de las cosas, a lo que lo hace ser lo que es, y la existencia es a evidenciar que realmente es, que está afuera, que existe, que se puede palpar, que realmente es una realidad. Cuando hablamos de la esencia, entonces estamos hablando de aquello que hace que un ser sea lo que es y que no sea otra cosa. Es decir, la naturaleza que lo hace ser a alguien, por ejemplo, un ser humano y no una planta, o a una planta planta y no animal. Esa sería su esencia o su naturaleza, lo que lo hace ser lo que es y no otra cosa distinta a ella. Cuando hablamos de existencia, estamos hablando de la realidad por la cual un ser determinado por su naturaleza o su esencia existe en la realidad, se puede evidenciar que está ahí, ¿no? Esto en Heidegger se va a llamar el Dasein, ¿no? El ser ahí, el que está, el que existe, el que se evidencia que es una realidad. Y esta existencia puede ser física, es decir, real, ideal en el pensamiento, matemática como una realidad pura o psicológica de fruto del pensamiento. El ser contiene a la vez esencia y existencia. Es estas dos realidades al mismo tiempo. Como lo decíamos en la introducción, el ser es un concepto que no abarca una sola determinación, sino que es muy global, y entre esas determinaciones o concepciones abarca la de esencia y existencia, como otras tantas. Hay un vínculo inconexo entre esencia y existencia. Ya habíamos tocado un poco el tema de estos dos conceptos metafísicos y propios del ser, el concepto acto y potencia. Cuando hablamos de acto es aquello que es en el momento presente, en el momento actual, es la actualidad de un ente, de una realidad, es lo que ya está alcanzado, lo que ya está determinado. Al contrario de esto, la potencia es la capacidad que tiene el ser de poder existir o de ser otra cosa, de recibir una nueva cualidad, de llegar a ser algo más. Prácticamente potencia lo podríamos definir como posibilidad de ser y el acto como el ser. Algunas categorías del ser. Sencillos también conceptos metafísicos que nos vamos a encontrar durante el trajinar del estudio filosófico y metafísico. Estas categorías son conceptos universales que permiten clasificar a los seres de forma ontológica o de forma metafísica. La sustancia. Entonces, sustancia es aquello que permanece y que es en sí mismo y no en otro. Es decir, no depende de otras realidades para ser, no depende de sus elementos, de sus características o de sus accidentes. Al contrario de esta categoría de la sustancia existe el accidente. El accidente es aquello que para existir necesita de otra realidad o de una sustancia para poder manifestarse, pero que por ella misma no podría hacerlo. Entonces es más dependiente, más contingente, la sustancia es más permanente, es más actual y el accidente es más potencial. Aquí entonces entran las categorías propias de los accidentes o las características de todo ser. Características como la cantidad, como la cualidad, como la relación, la acción, la pasión, el lugar, el ocupar un espacio, el tiempo, la situación y el hábito. Son accidentes propios del ser, pero que no afectan la naturaleza de su existencia o de su esencia. Causas del ser. Las causas pueden ser intrínsecas, es decir, internas, interiores, o extrínsecas, fuera de él. Intrínsecas encontramos dos realidades, la realidad material y la realidad formal, pero también la ejemplar. Y extrínsecas, eficiente, instrumental y final. Cuando hablamos de la material, es decir, aquellas causas que son físicas o tangibles dentro del ser que estamos tratando. Formales hacen referencia al interior esencial y ejemplar que sirven como modelo para otros seres similares al que se esté tratando. Extrínsecas que están fuera de él o que se manifiestan externamente al ser. Eficiente, aquello hacia lo que se dirige el ser,
instrumentales de lo que hace uso precisamente para poder llegar a ser, para cumplir en actualidad esa potencialidad de ser que tiene, y final, en cuanto a la finalidad que conlleva o que contiene el ser. Recordemos que hablamos hace un momento de que el ser tiene un origen, una causa, pero también un fin, un por qué y un para qué.